Buenas tardes, mi nombre es el doctor Adolfo Enrique Lizardo Rodríguez, soy radiólogo intervencionista. El día de hoy vamos a hablar sobre vigilancia en cáncer de enfermedades hepáticas. Para empezar, es importante aclarar que voy a hablar sobre el enfoque de la vigilancia del carcinoma hepatocelular, que es el cáncer de hígado en pacientes de alto riesgo con cirrosis. Y también vamos a hablar sobre las pruebas de seguimiento de las lesiones durante la vigilancia. No vamos a hablar de las características clínicas ni las pruebas adicionales para confirmar el diagnóstico, ni el tratamiento, ni el pronóstico, ya que eso está fuera del enfoque de esta plática. Estos programas de vigilancia están enfocados para pacientes que tienen hepatitis B o C y también cirrosis. Más adelante voy a desglosar un poco para poder conocer qué pacientes exactamente. El objetivo de estos programas son detectar enfermedades subclínicas, o sea, antes de que ya estén haciendo un daño. Esto a intervalos que sean regulares. Más adelante vamos a hablar sobre cuánto es este intervalo. Y esta vigilancia se hace con imágenes para detectar lesiones o cánceres en etapas más tempranas, y esto se hace un efecto favorable para los resultados para el tratamiento. Todo esto lo que va a hacer es reducir la mortalidad. En otras palabras, lo que vamos a estar haciendo es una vigilancia del hígado para poder detectar algunas lesiones en etapa temprana y así mejorar la supervivencia. Dentro del efecto que hemos visto de la vigilancia, puedo hablar sobre un estudio que se hizo en el 2014, en donde se evaluaron más de 10,000 pacientes que tenían cirrosis y compararon los pacientes que se les hizo y no vigilancia. A los que sí se les hizo vigilancia se dieron cuenta que había mayor tasa de sobrevida y se aumentó la detección de las lesiones que pueden llevar al cáncer. Y todo esto para poder hacer un tratamiento curativo más temprano y así mejorar la supervivencia. Dentro de los grupos de alto riesgo que hay que enfocar estos programas de vigilancia, está uno, como les había dicho, que es cirrosis. ¿Y cuál es con cirrosis? Los que tienen un Child-Pugh A, B o C. ¿Qué es el Child-Pugh? Es un sistema de estadificación que se usa para evaluar el pronóstico de pacientes que tienen alguna enfermedad hepática crónica, que va del A al C, como bien lo dije. A es el que mejor pronóstico tiene y C es el que peor pronóstico tiene, y esos son los que están en espera de trasplante normalmente. Los pacientes que tienen hepatitis B pero sin cirrosis también pertenecen al grupo de alto riesgo, pero ¿cuáles exactamente? Por ejemplo, los pacientes que tienen una hepatitis activa, que tienen las pruebas de función hepática elevadas o una alta carga viral. También los pacientes que tienen alguna historia familiar de carcinoma hepatocelular. Y también los hombres y mujeres que tienen alguna descendencia asiática o africana, porque se ha comprobado que los pacientes que tienen este tipo de descendencia pues tienen una mayor probabilidad o incidencia de tener alguna lesión o de llevar al cáncer. Y también otro grupo de alto riesgo son los pacientes que tienen hepatitis C y también algún tipo de fibrosis que ya sea avanzada. Entonces, para hablar ya más enfocados en la vigilancia, es importante saber que la vigilancia la vamos a hacer cada 6 meses. ¿Y cómo? ¿Con cuál estudio de imagen? Con el ultrasonido. Cada 6 meses, siempre. Eso es muy importante. ¿Por qué cada 6 meses? Por la tasa de duplicación del tumor, ya que está comprobado que el tumor aumenta en su tamaño más del 50% a los 6 meses. Hay otras alternativas para poder hacer la vigilancia, donde incluyen, como siempre, el ultrasonido cada 6 meses, pero se le agrega otro estudio, por ejemplo, de alfa-fetoproteína, que es un estudio en sangre, la tomografía o la resonancia magnética. Pero estos estudios no están recomendados. ¿Por qué? Porque solo con el ultrasonido es posible valorar si hay alguna lesión y, tratarla tempranamente. Los otros estudios adicionales pueden aumentar el dinero que se vaya a gastar en esto. Entonces, una vez que hacemos esta vigilancia y encontramos en algún momento de este ultrasonido cada 6 meses alguna lesión, la vamos a clasificar si es por tamaño, si es menor de 1 centímetro o mayor de 1 centímetro. Las que son menor de 1 centímetro es muy probable que sean lesiones benignas.
como estamos viendo en la diapositiva, que es una lesión que se ve un poco más oscura que el hígado, eso se le llama hipocondrogénico, y mide 8 milímetros, es menos de 1 centímetro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer una vez que vemos una lesión menor de 1 centímetro? Si vemos en este flujograma, nos vamos a enfocar en donde mide la lesión, en donde dice menor de 1 centímetro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un seguimiento un poquito más corto, no a los 6 meses, sino de 3 a 6 meses, por 2 años. Si esta lesión se mantiene en su tamaño o no aumenta más de 1 centímetro, entonces ya regresamos al esquema anterior donde lo vamos a vigilar cada 6 meses con el ultrasonido. Pero si esta lesión aumenta más de 1 centímetro o vemos una nueva lesión, las pruebas de la alfa-fetoproteína en sangre están elevadas, entonces ya tenemos que hacer un enfoque más dirigido y una evaluación hepática totalmente dirigida, donde vamos a tener que hacer un estudio adicional, ya sea tomografía, resonancia magnética o ultrasonido con contraste. Ahora nos vamos a enfocar en las lesiones que miden más de 1 centímetro. Como habíamos dicho en el flujograma, estos nos vamos directo a un enfoque dirigido del hígado, donde vamos a tener que realizar una prueba con tomografía o resonancia magnética, ya sea contrastada, o el ultrasonido contrastado. No voy a hablar mucho del ultrasonido porque es algo que está muy limitado en la actualidad en México. Y de hecho, la tomografía y la resonancia tienen una mayor tasa de detección porque podemos ver áreas más grandes del cuerpo. Entre la resonancia y la tomografía contrastada, o sea, las dos contrastadas, no existe una diferencia mucho mayor en cada una. Hay que evaluar al paciente individualmente porque una es más cara que otra produce radiación, otra es más fácil de encontrar. Y por lo cual es importante enfocarnos directamente al paciente. Lo que tiene adicional la resonancia magnética a la tomografía es que podemos usar un contraste que sea hepatoespecífico, o sea que se excrete por la vía biliar, y esto nos ayuda a veces un poco más cuando uno tiene alguna duda. El IRADS es un sistema de clasificación para el diagnóstico radiológico del carcinoma hepatocelular. Prácticamente es un sistema que los radiólogos usamos para poder estandarizar la interpretación y los informes y que todos hablemos un mismo idioma. Hay varias etapas del IRADS, de las que pueden ver, pero nos vamos a enfocar en el IRADS 5, que es cuando por imagen tiene las características específicas para poderlo diagnosticar como carcinoma hepatocelular. A este tipo de lesión no necesitamos hacerle ningún tipo de biopsia. Ya está hecho el diagnóstico y nos tenemos que ir a una discusión multidisciplinaria para poder evaluar el tratamiento a este paciente. Si vemos bien en la tablita, podemos ver que el IRADS 4 y el M sí se necesita realizar una biopsia porque son etapas en donde no estamos seguros que sea un carcinoma hepatocelular. Sabemos que es algo maligno, pero puede ser algo diferente, o en sí un carcinoma hepatocelular, por eso preferimos la biopsia. Y en nosotros, pues sí, vamos a seguir con la vigilancia y puede ser un poco más reducida en el tiempo. Aquí vamos a ver un ejemplo del IRADS 5, que es el que les dije que queríamos enfocarnos. A este paciente por ultrasonido le habían visto una lesión, entonces le pidieron una tomografía contrastada. Estamos viendo que en la parte izquierda del hígado se ve una lesión redonda cerca del estómago. Esa lesión redonda en la fase simple se ve casi igual que el hígado, se hizo densa al hígado. Pero en las fases contrastadas vemos que en la fase arterial se ve que refuerza homogéneamente. Pero en el resto de las fases ya estamos viendo que se ve menos densa que el hígado. Este tipo de lesión, cuando refuerza en la fase arterial, le llamamos un reforzamiento arterial, valga la redundancia, y esto es algo importante en los carcinomas hepatocelulares. Y cuando se vuelve hipodenso en las demás fases, es un lavado. Todas estas características nos indican que es un carcinoma hepatocelular, al cual no necesitamos hacerle una biopsia, por lo cual se clasifica como el IRADS 5. La biopsia de hígado, les dije que se realiza en los pacientes en donde no estamos seguros que tiene que es un carcinoma hepatocelular. Puede ser una lesión benigna, puede ser un carcinoma hepatocelular o otra lesión maligna, por lo cual la biopsia nos va a ayudar a confirmar el diagnóstico.
Les voy a dar un ejemplo de vigilancia de un paciente aquí de Médica Sur. Es un paciente adulto del sexo masculino, el cual desde el 2006 estaba viniendo a hacer su vigilancia con ultrasonido cada 6 meses. En 2016 vino 2 veces al año, el ultrasonido normal. En 2017 también vino y no tenía ningún problema. En 2018 él no vino a hacerse los ultrasonidos, por lo cual en el 2019 que vino se le realizó y se le encontró una lesión en el segmento 6 del hígado. Esta lesión por ultrasonido medía 3.8 centímetros. Como mide más de 1 centímetro, pues lo que hay que hacer es hacer un estudio adicional contrastado. Y se le hizo una tomografía contrastada. Esta es la fase simple, en donde prácticamente no podemos diferenciar ninguna lesión. En la fase arterial se ve un reforzamiento homogéneo en el segmento 6, cerca del riñón derecho. Y en el resto de las fases, que son la venosa y la tardía, ya vemos que se vuelve isodenso el resto del hígado. Este es un paciente que por el tamaño y por el reforzamiento arterial ya lo podemos clasificar como un carcinoma hepatocelular sin necesidad de hacerle ninguna biopsia. Entonces lo adecuado aquí es enfocarnos en el tratamiento, hacer una sesión multidisciplinaria con todos los tratantes y ver cuál es el tratamiento ideal para este paciente. Como solo era una lesión, se le hizo un procedimiento que se llama embolización transarterial, y lo que se hace es, a través de las arterias, se llega a la arteria que está nutriendo el tumor y se tapa con un material embolizante. Este es uno de los tratamientos que se le puede aplicar al paciente, pero en este caso este paciente fue lo que se decidió. En conclusión, si tú eres un paciente con cirrosis y han pasado más de 6 meses desde tu último ultrasonido, es importante que acudas con tu médico de tu preferencia o vengas a Imagenología de Médica Sur para poderte realizar el ultrasonido. Muchas gracias. Para cualquier duda, estoy en el consultorio 514 de la Torre 1 y me pueden contactar en el teléfono 5528-3380.